Bueno, pues tenemos que seguir con nuestra serie en la Epístola a los Colosenses y quería empezar con un pequeño resumen, ¿vale? Porque a veces de una semana a otra nos hemos saltado alguna predicación y estamos un poco perdidos. Y hay que recordar que la carta a los Colosenses la escribe el apóstol Pablo, que lo escribe desde la cárcel, y esto es muy importante, y que él ha recibido informes acerca de la iglesia de Colosas que él no conoce personalmente, que han sido predicados por Epafras, y que Epafras posiblemente mismo ha sido el que se ha dirigido a donde estaba Pablo, a la cárcel, y le ha hablado de la situación y de cómo ciertas enseñanzas se están introduciendo en la iglesia, ciertas enseñanzas que tienen que ver con la gnosis, un poco parecido a lo que ocurría en las cartas de Juan. Y entonces hay una preocupación por parte del apóstol para que los colosenses se mantengan en la fe genuina. Entonces la clave de toda la carta es la persona de Jesús. Por eso es una carta muy interesante para estudiar, porque tenemos que darnos cuenta de quién es Jesús realmente. Nosotros hablamos constantemente de Él en nuestros cultos. En la mesa del Señor hablamos del sacrificio en la cruz, hablamos de su resurrección, de la esperanza que tenemos en el futuro de que el Señor vuelva. Pero todo lo que el Señor ha hecho, a través de su sacrificio, a través de su vida, a través de su resurrección, lo que está haciendo ahora en el cielo, todo esto es importante para no caer en falsas enseñanzas, para no caer en problemas. Y vamos a ver que el texto, precisamente de hoy, nos habla de no caer en ciertas trampas. Entonces, en el capítulo 1, por ejemplo, habla de que el verdadero conocimiento está en la voluntad y la sabiduría de Dios, no en la sabiduría de los hombres, ¿vale? Recordamos también en el versículo 14 de este primer capítulo que nosotros tenemos redención en la sangre de Jesús, el perdón de pecados, muy importante, muy importante. El sacrificio de Jesús es muy importante para nosotros, porque si intentamos desdibujar lo que el Señor Jesús ha hecho, si quitamos algún trozo, por pequeño que nos parezca, le estamos restando importancia a la obra maravillosa, perfecta, que tuvo que hacer Jesucristo en la cruz. Entonces hay redención en su sangre. También hay reconciliación entre Dios y nosotros, como a través o mediante la sangre de su cruz, como dice el versículo 20. Tenemos que darnos cuenta de que Jesús es el todo. Tenemos que darnos cuenta de que hay un misterio del que también hemos hablado. ¿Cuál es el misterio? El misterio de tener a Cristo en nosotros. Fijaos qué importante esto. Porque nosotros no nos llenamos de sabiduría humana, nos llenamos de Cristo. Nosotros tenemos una identificación total con nuestro Salvador. Somos uno con Él. Él es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. Entonces, es muy, muy, muy importante lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Él es la base de nuestra fe y edificamos por encima de lo que el Señor ha establecido como base. Jesús mismo, la piedra del ángulo, como vimos la semana pasada. Y ahora vamos a capítulo 2, versículos 8 hasta el 17, que es lo que vamos a estudiar hoy. Y lo vamos a leer. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hasta ahí vamos a leer hoy. Y como veréis, el final de nuestro pasaje de hoy se va a unir con el principio del pasaje de la semana que viene, que creo que tienes tú, Santi, ¿no? Muy bien. Entonces, van a estar ligados ahora los siguientes textos, ¿vale? Siempre el principio de uno va con el final del otro todo el tiempo, porque hay una unidad en toda la carta. Comenzamos entonces mirando que nadie os engañe. Que nadie os engañe. Hemos recordado ciertas cosas que el Señor ya ha dicho a través de Pablo al principio de la carta. Tenéis que estar firmes en Cristo para que nadie os engañe. ¿Y cómo os van a intentar engañar? Por medio de dos cosas: de filosofías y de huecas sutilezas. ¿Qué es la filosofía? La filosofía es el amor por la sabiduría. Filo es amor, sofía es sabiduría. Y en principio esto nos suena como algo malo. Amor por la sabiduría, querer saber más, querer conocer, eso no es malo en sí mismo. Pero hay un problema. ¿De qué sabiduría estamos hablando? ¿De la sabiduría de Dios o de la sabiduría de los hombres? Porque son dos sabidurías completamente diferentes. Y una, al final, es excluyente con la otra. Entonces está bien que nosotros queramos saber más. Está bien que queramos aprender más. Pero hay falsos maestros que a través de la idea de ¿quieres saber los verdaderos secretos de la palabra de Dios? Ven con nosotros. Entra en nuestro grupo. Nosotros hemos estudiado mucho más profundamente las Escrituras porque hemos tenido una revelación especial que en tu iglesia no tienen. Ven con nosotros. Ven con nosotros porque hay más allá. Hay sabiduría más allá de Cristo. Cristo no lo es todo. Hay más todavía. Hay secretos escondidos en la palabra de Dios. Si juntamos matemáticamente ciertos versículos, vamos a encontrar profecías ocultas. Estáis entendiendo un poco por dónde voy, ¿no? Estoy haciendo un poco de parodia de cierto tipo de personas que hacen este tipo de llamamientos, y es un poco lo que estaba sucediendo allí en la iglesia en Colosas. Había personas que creían que tenían una revelación especial, un conocimiento especial. Y además utilizan ciertos trucos para engañarnos. Utilizan sutilezas, ¿vale? A veces se agarran a pequeños matices en un versículo de la Biblia y intentan sacarte una verdad completamente diferente de algo que no es lo que dice la palabra. Sacar un texto de su contexto. ¿Cuántas veces lo hemos visto eso? Si sacas un texto de su contexto, puedes hacer que signifique lo que tú quieras. Y a veces son simplemente normas, añadir normas. Vamos a poner estas normas, vamos a hacer este tipo de cosas. Los gnósticos tenían un problema, por ejemplo, con las cosas físicas, con la carne. Tenían un problema con la encarnación de Cristo, por ejemplo. Tenían un problema en el sentido de que nuestro cuerpo no vale para nada. Pues nuestro cuerpo no vale para nada, hay que mortificarlo, hay que sacrificarlo, hay que dársele latigazos, hay que mortificar la carne para tener más espíritu. Y entonces, esa idea de ser súper, hiper espiritual, pero al margen de lo que dice la Biblia, que puede sonarnos muy bien. Nos dice, claro, eres espiritual, qué bien. Pues yo también quiero ser como tú, espiritual. Pero ¿eres espiritual conforme a lo que dice la palabra de Dios? ¿O eres espiritual viviendo en las nubes e inventándote cosas y basándote en las sensaciones, en las experiencias, en los sentimientos? Todo eso es hueco, no tiene ningún peso, no tiene valor, porque no está arraigado, como vimos la semana pasada, arraigado en Cristo. Si no está arraigado en Cristo, no vale. Por muy bien que te sientas, por muy elevado que te sientas, por muy inteligente que te sientas, no tiene valor si no está arraigado en Cristo. Y esto puede llevarse a estas filosofías y estas huecas sutilezas, se llevan de dos formas también. Según la tradición de los hombres,
o conforme a los rudimentos del mundo. Las tradiciones de los hombres, pues las podemos conocer. Hay muchas tradiciones. Vivimos nosotros en un país muy católico, o de historia muy católica, y sabemos lo que son tradiciones. Y hay tradiciones buenas y tradiciones malas. ¿Cuál es una tradición buena? Pues una tradición que tiene que ver con lo que Dios establece en su palabra. ¿Y es una tradición mala? Pues una tradición que los hombres han inventado. Es muy, muy sencillo. Y la clave nos lo da precisamente el final del versículo 8, que dice, y no según Cristo. ¿Vale? Hay filosofías, hay huecas sutilezas, tradiciones de los hombres, rudimentos del mundo, no según Cristo. Cuidado con esos. Cuidado con esos, porque si están negando de alguna forma a Cristo, son peligrosos. No traen verdadera enseñanza. Vosotros habéis aprendido, habéis creído en Cristo Jesús. Si viene un maestro y os enseña una revelación que le han dado los ángeles, que niega lo que Cristo ha revelado en su palabra, entonces es una falsa enseñanza. Es una mentira, es un engaño. Y hay personas que si no tienen cuidado y si no tienen firmes sus convicciones, se pueden dejar llevar por estos falsos maestros y recibir muchísimo, muchísimo, muchísimo daño. Entonces es muy importante que estemos firmes, que estemos fuertes, que estemos arraigados en Cristo. Muy, muy, muy importante. La palabra rudimentos, que utiliza aquí Pablo, normalmente se utiliza para lo básico, ¿vale? Para decir lo básico, el ABC del mundo. ¿Cómo funciona el mundo? Pues el mundo funciona mal. El mundo está caído, el mundo está en pecado. Entonces, se basa en el pecado. Pero incluso por el contexto que tenemos aquí en este texto, cuando además luego habla de principados y potestades, estos rudimentos, dicen algunos comentaristas que pueden tener algo que ver con espíritus. Entonces, con revelaciones angélicas, con revelaciones demoníacas, realmente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿vale? Tenemos que fiarnos solamente de Cristo, solamente de su palabra. Y cualquiera que nos enseñe otra cosa diferente, tenemos que desecharlo. Y entonces le da otro golpe más a esta filosofía, en el versículo 9. Porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y me encanta que por fin me toque un texto en el que de verdad me puedo disfrutar y puedo maravillarme al poner la mirada en Cristo y decir, es increíble, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, son palabras que nos hablan de algo enorme, pero enorme. Estamos hablando de la plenitud de la deidad, de la divinidad de Jesús. Plenamente Dios. Una vez más, ¿qué vimos en las cartas de Juan? Que Jesús era plenamente Dios, plenamente hombre. Y aquí tenemos otra vez la misma idea. Toda la plenitud de la deidad, sí, Cristo era Dios, pero se manifestó corporalmente. Tiene cuerpo. Es humano y es Dios al mismo tiempo. Es hombre y Dios a la vez. Y no un Dios menor. No es un Dios más pequeño. No es un Dios creado, un semidios. No, es Dios. Toda la plenitud de la deidad. Todo. 100%. Es Dios al 100%. Y estos falsos maestros te van a enseñar que eso no es así. Cuidado con ellos, porque Jesús es Dios. Y Jesús es hombre. Y en su cuerpo ahora glorificado además, se ve claramente cómo habita la plenitud de la deidad. Y todos, cuando vemos este versículo y el siguiente, nos acordamos del corito, que la plenitud de la deidad habita en Jesús y estamos completos en él, ¿no? Y cuando lo cantamos, cuando hablamos una cosa muchas veces, no le damos la importancia que tiene, porque lo tenemos como muy, sí, bueno, ya tengo la cancioncita en la cabeza. Pero
lo que está diciendo esa canción y lo que están diciendo estos versículos es algo muy, muy importante. Y vosotros, versículo 10, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Tenemos un problema por ser pecadores. El ser humano está trastocado, roto, le falta algo. Hay un vacío en su corazón, porque hemos sido creados para dar gloria a Dios. Y eso se estropeó. Eso se estropeó en el Edén. Eso fue manchado por el pecado. Fue quebrantado por el pecado y toda la creación está maldita por el pecado. Nosotros los primeros. Entonces tenemos una necesidad tremenda. Tenemos una necesidad tremenda del Señor. Tenemos una necesidad tremenda del Señor. Él es cabeza de todo poder, de toda potencia. Él es la cabeza. Nosotros como iglesia, Él es nuestra cabeza y Él nos completa. Estamos aquí con un propósito y es el de estar unidos a nuestro Señor. Unidos a nuestro Señor. Unidos a nuestro Señor. Y eso nos completa. A veces coloquialmente hablamos de que buscamos nuestra media naranja, ¿vale? Esa persona, ese hombre, esa mujer que me va a completar. No. Nos podemos complementar y nos podemos ayudar unos a otros, pero realmente quien nos completa en todo es Cristo. Cristo es suficiente y Cristo es todo lo que necesitamos. Es todo y más. Cristo es algo maravilloso. Versículo 11. 11, 12 y 13. Nos hablan de imágenes que nos recuerdan lo que ha pasado con nuestra vida. Tenemos la circuncisión, tenemos el bautismo. Y estos dos símbolos nos van a recordar cosas espirituales que han ocurrido en nosotros. Creo que nadie aquí está circuncidado, ¿no? Vale, bien, porque nosotros no nos circuncidamos. ¿Por qué? ¿Por qué ya no nos circuncidamos? ¿Alguien lo sabe? Pues porque ya no hay que circuncidarse. Porque no somos judíos, no estamos en el antiguo pacto, sino que estamos en el nuevo. Pero sí que estamos circuncidados. Quiero que vayamos un momento a Deuteronomio, capítulo 30. Y nos vamos a dar cuenta de una cosa. Deuteronomio capítulo 30 y versículo 6. Eso es. Y aquí está hablando Moisés de algo que iba a hacer el Señor, ¿vale? Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Qué implicaba la circuncisión? ¿Qué implicaba la circuncisión? Aquí Pablo en el versículo 11 nos está diciendo, en él también fuisteis circuncidados, en Jesús, cumpliendo esta profecía de Moisés, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. La circuncisión nos habla, primeramente, de apartarnos para Dios. Era una señal, ¿vale?, que identificaba a los que estaban siguiendo a Dios, ¿vale?, desde Abraham, y a los que no. Entonces, esa era una de las partes del simbolismo, pero otro era también la limpieza, ¿vale? Apartar lo impuro de nuestra vida, apartar lo que podía tener suciedad. Entonces, esto
implica algo que se iba a desarrollar en el futuro. Y Moisés nos daba la clave. La circuncisión no era simplemente una cosa tradicional, una cosa que debía ser repetida y repetida y repetida, sino que tenía un significado profundo espiritual. Y eso es lo que los judíos perdieron con el tiempo. Dijeron, bueno, nosotros nos circuncidamos porque seguimos esta norma, y esta norma, y esta norma, y esta norma, y esta norma. Pero nosotros no lo hacemos porque la norma no hace falta ya, porque el cumplimiento de lo que estaba anunciado por la circuncisión ya se ha hecho en Cristo. Cristo ya ha hecho eso. Cristo ha circuncidado nuestro corazón. Nuestro corazón estaba lleno de inmundicia, de pecado, y Cristo lo ha quitado, lo ha arrancado de nuestro corazón y lo ha tirado. ¿Para qué? Para que amemos al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y así vivamos. Qué importante y qué bonito es ver la circuncisión de esta manera. Cuando no es una norma, cuando no es una regla, cuando no es cumple, 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 sino ¿por qué? ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿Por qué nos bautizamos? ¿Qué significa el bautismo? Sepultados con Él en el bautismo. Nosotros somos sepultados con el Señor en el bautismo. Nos identificamos con su muerte porque nuestros pecados mueren cuando muere nuestro Señor Jesucristo, en el cual fuisteis también resucitados. Muerte y resurrección. Identificación con Cristo. Una vez más. Entonces, circuncisión, hemos sido apartados para Dios, se ha arrancado la suciedad de nuestro corazón para que podamos amarle. Estamos sepultados juntamente con Cristo, nuestros pecados han sido sepultados con Cristo, hemos sido resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Sorpresa, Jesús murió y resucitó, fue levantado de los muertos. Gnósticos, corporalmente. No se quedó en un espíritu, no es algo etéreo, es una persona muerta y resucitada por el poder de Dios. Ese poder que no se puede contener, que es incontenible y que ni siquiera la muerte le puede detener. Es algo maravilloso. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Salvador, ese es el que nos guía, ese es nuestra cabeza, el que resucitó. Y nosotros hemos resucitado con Él. Ya no estamos muertos, estamos vivos. Versículo 13. Vosotros, estando muertos en pecados, ¿vale? Esta era nuestra situación. Estábamos muertos en pecados, estábamos incircuncisos, con nuestro corazón podrido, la incircuncisión de nuestra carne. ¿Qué pasó? Que estando muertos e incircuncisos, os dio vida juntamente con Él. Ese poder tan enorme que resucitó a Jesús de entre los muertos, ese poder es el que a nosotros nos da vida. El mismo poder. ¿Cómo podéis decir nadie, cómo puedo decir yo que yo no puedo con el pecado? El Señor ha derrotado al pecado. El Señor ha vencido. El Señor me ha dado vida. Ya no estoy muerto en mis delitos y pecados. Y aún ahora vamos a ahondar más en esto, pero pensémoslo un momento. Mis pecados son perdonados por lo que Jesús ha hecho. Mis pecados me mataron espiritualmente. Estaba muerto. No pertenecía al pueblo de Dios, era un incircunciso. Mi corazón estaba lleno de pecado. Y el Señor, con todo su poder, me agarra y me dice: tú ya estás circuncidado en la circuncisión no hecha de mano.
sino en la que yo voy a hacer. Limpio tu corazón. Tú estabas muerto, ahora vives, igual que vivo yo, con mi poder. Y ahora dice el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Casi nada. Había un acta de los decretos, había una factura pendiente en nuestra vida. Aquí está utilizando términos de legales, mercantiles, aquí Pablo, las palabras que utiliza en el griego, pero quiero que nos imaginemos esto. Hay un acta, hay un registro de lo que hemos hecho. Y yo me imagino la lista de David. Y abrimos la lista de David y la lista es muy larga. Es una lista de pecados muy larga. Es una lista de deudas que yo tenía con Dios. ¿Y sabéis qué? Que yo no la podía pagar. No había forma humana de pagar esa deuda. E igual que antiguamente se cogía el registro mercantil cuando tú comprabas pues 3 tinajas de aceite, pues se ponía 3 tinajas de aceite. Juan se ha comprado 3 tinajas de aceite, me las debe. Y lo apuntaba en un trozo de cuero y lo iba apuntando ahí. Y luego, cuando Juan me pagaba las tinajas de aceite, podía hacer 2 cosas. Podía tacharlo, se ponía la letra G griega, que es nuestra X, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Ponían la X tachando esto, diciendo, esto ya está pagado, ¿vale? Y ya te puedes ir con tu acta ya sabes, y puedes mostrar a todo el mundo que está pagado. Pero lo que está diciendo aquí Pablo no es eso. Había otra forma de quitarlo. Y era raspando el cuero, de tal forma que lo dejaba nuevo, blanco, limpio. No hay nada. O sea, no es que se vea la deuda y que la deuda está cumplida, sino que la deuda está borrada. No existe, ya no está. Ya no está. No tenemos que vivir mirando atrás en nuestros pecados. No tenemos que rebuscar en nuestro pasado porque ya está borrado. Jesús lo borró, anuló el acta que había contra nosotros. La hizo desaparecer. ¿Por qué? Porque fue clavada en la cruz. Eso que estaba en el acta, nuestros pecados, fueron clavados juntamente con Jesús en la cruz. Ya fueron castigados. Ya fueron cumplidos. Jesús llevó toda nuestra deuda y la pagó en la cruz. Y por lo tanto, cuando vemos nuestro acta de deudas delante de Dios, está vacía, en blanco, con toda una eternidad por delante con Dios. Wow. ¿Os dais cuenta de lo que significa eso? Pensad en cómo éramos nosotros antes. Pensad en todo lo que hemos hecho. Pensad en todo lo que hacemos todavía. Y el Señor dice, no, me niego. Mis hijos no van a estar así. Yo lo voy a pagar. No van a tener ninguna deuda. Van a ser libres. Pero libres de verdad. La auténtica libertad, que no es hacer lo que nos dé la gana. La libertad de librarnos de la maldad del pecado, de la carga y de la deuda que teníamos. Y el Señor la pagó. La pagó. Se dio por nosotros. Dice, yo lo pago. Me va a costar la vida, pero lo voy a pagar. Y lo hace de manera perfecta. No queda nada contra nosotros. No sé si todos, supongo que algunos conocéis la historieta medio legendaria, supongo, que dice que Lutero, en una de sus luchas con Satanás, se encontraba en su habitación
Y un día se le presenta a Satanás y dice, mira, Lutero, tengo aquí la lista de tus pecados, vengo a acusarte. Y Lutero le dijo, bueno, ahí es una lista de mis pecados, pero hay más. No están todos, hay más. ¿Y sabes qué? Que esto que tú me estás enseñando no vale nada porque Cristo ya pagó por ellos en la cruz. Y dice esa leyenda que en ese momento el diablo huyó de allí. Pero porque es una realidad. Esto puede ser una leyenda, pero es una realidad para nosotros. El acusador, porque Satanás no es más que el acusador, no nos puede acusar. Porque no hay nada. No hay nada con lo que acusarnos. Y eso es muy fuerte sabiendo quiénes somos nosotros. Y lo que hemos hecho nosotros. Y ahora somos inocentes, justos, limpios. Uno con Cristo. Resucitados con Él. Vivos. ¿Qué cantidad de cosas estamos viendo hoy? ¿Cómo, teniendo esto, alguien puede cambiarlo por falsas enseñanzas? ¿Cómo puedes cambiar esto por sensaciones, por sentimientos, por espiritualismo, por misticismo, por ocultismo, por tantas y tantas cosas que la gente utiliza en lugar de centrarse en Jesús? ¿Cuántas cosas se meten en las iglesias que no tienen nada que ver con Jesús ni con su palabra? No podemos consentir que en la iglesia de Dios entren cosas que se apartan de Cristo, porque Cristo ha hecho lo más maravilloso que jamás se ha visto. Y nosotros estamos aquí rescatados por Él. No nos podemos quedar de cualquier manera. Y si el 14 es impresionante, el 15 todavía sigue siéndolo. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Ah! La cruz, qué fracaso, qué desastre. Jesús era un maestro, igual que Buda, igual que Mahoma, igual que otros, y fíjate cómo acabó en la cruz. Qué desastre, qué mal. Jesús está a años luz de Buda, de Mahoma o de cualquier maestrillo que tenga cualquier tipo de religión. No tiene nada que ver, nada que ver. Y la cruz, que unos piensan que es derrota, es triunfo. Y aquí está hablando del triunfo como lo hacían los romanos. El triunfo de los romanos. ¿Cómo era un triunfo? Cuando había un problema en el Imperio Romano y tenían que sofocar una rebelión y salía el general romano correspondiente, sofocaba la rebelión, ganaba, vencía más de 10.000 hombres y volvía, se le rendía tributo. Se hacía un desfile del triunfo y luego se construyó un arco del triunfo en su honor. Es esta la imagen que Pablo nos está poniendo aquí. En el triunfo romano, el triunfador, el general, iba en un carro. Normalmente llevaba detrás un esclavo que sujetaba por encima de él una corona de laurel, como poniéndole como el vencedor. Y detrás de él iban todos los enemigos que había derrotado. Por ejemplo, cuando Julio César venció en las Galias, llevaba detrás al jefe de los galos, a Vercingetorix, lo llevaba justo detrás. A algunos les suena por Asterix, supongo, pero sí, Vercingetorix iba detrás en el desfile triunfal de Julio César. Y así un montón de esclavos y los botines de guerra y todo eso iba desfilando detrás y todo el mundo le aclamaba y le felicitaba por lo que había hecho. Y era una imagen brutal. Imaginad toda una ciudad imperial, maravillosa como es Roma y como era Roma en aquel entonces, y toda la multitud aclamando al vencedor que ha vencido. Pues así Jesús ha triunfado en la cruz. Y los enemigos que están detrás son esos principados, esos poderes demoníacos que estaban aplastándonos y que aún intentan engañarnos. Pero Él los despoja, les quita de su poder, les quita el poder que tenía sobre nosotros y los pone detrás, a desfilar detrás de Él. No sois nada, sois derrotados.
Porque el que ha triunfado en la cruz es Jesús. Y Jesús triunfa en la cruz y va desfilando y todo el mundo lo ve. Y todo el mundo lo aclama. Ese es nuestro Señor. Y hablando del triunfo, a veces en los desfiles del triunfo había una persona al lado del triunfador que no había luchado en la guerra, que no había vencido, que no se había tenido que esforzar y que se llevaba también parte del honor del vencedor. ¿Y sabéis quién era? La esposa del general. ¿Sabéis quién es la esposa de Cristo? La Iglesia. Y nosotros recibimos parte de este triunfo. Nosotros recibimos todo el efecto del triunfo, por supuesto. Pero qué maravilla que nuestro Señor es el triunfador. Y no es el derrotado en una cruz. Es el que triunfó en la cruz. Esa cruz es de triunfo, de victoria, de ya no estar sometidos al pecado y a sus consecuencias, de no estar siguiendo normas sin sentido, que todos los mandamientos que el Señor ponía en el Antiguo Testamento eran reflejo de cosas que habían de venir, como vamos a ver ahora. Pero quiero que esto nos quede muy, muy claro. Que nuestro Señor es un triunfador. Nuestro Señor es el Rey. Nuestro Señor es nuestro general. Nuestro Señor es el que ha luchado y ya ha vencido. No tenemos que luchar nosotros. Tenemos que agarrarnos a su victoria con todas nuestras fuerzas, porque Él ya ha vencido. No podemos caer en el error de pensar que aún quedan cosas por hacer, que aún no está todo hecho ni revelado, porque ya todo se ha ido revelado en Cristo. Los grandes misterios se han revelado en Cristo. La vida se ha mostrado en Cristo. El pecado ha sido vencido en Cristo. Nuestra acta ha sido anulada por Cristo. Él es nuestro sustento. Él nos da la vida, Él nos da todo. Él nos da todo. Y Pablo, que es un hombre práctico, no se queda aquí en las alturas de estas maravillas de contemplar todo esto, sino que dice, ¿de qué estábamos hablando? Estábamos hablando de cuidado con las falsas enseñanzas, cuidado de las normas de los hombres, cuidado de estas sutilezas, estas huecas sutilezas, cuidado, porque tenemos este Dios tan grande. Y ahora vuelve. Por tanto, versículo 16. Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta o luna nueva o sábados, como dice aquí días de reposo, se refiere a sábados, en el original sábados. ¿Cuántas peleas absurdas? ¿Cuántas tonterías? ¿Cuánto auge está teniendo ahora mismo? Hay todo un movimiento judaizante, otra vez, y que en Latinoamérica está haciendo estragos. En España no tanto, pero ya está metiendo en la cabeza. Que dicen, tenemos que volver a los ritos, a las fiestas, a todas las cosas, a las celebraciones, a la alimentación del Antiguo Testamento. Y un montón de cargas y cargas y cargas y leyes y leyes y leyes y normas y normas y normas y fiestas y fiestas y fiestas. Y no han entendido nada. No han entendido nada. Versículo 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Estas cosas, estos días de fiesta, estas comidas o bebidas que se te tenían que quitar, todo simbolizaba algo que se cumple en Jesús. Y si tú has creído en Jesús, estás libre de estas cosas. Porque ya Cristo lo cumplió. Se acabó. No tiene que venir uno aquí, no, perdona, tú estás llamando a este Jesús, no se llama Jesús, se llama Yeshua. Está Internet plagado de gente así. Tú pones un vídeo cristiano y entonces aparece algún comentario que dice, perdón, ¿ha dicho usted Jesús? No se dice Jesús, se dice Yeshua.
Se dice Yeshua HaMashiach. ¿Perdona? ¿Estamos hablando en español? Pues estamos hablando en español. Si queremos hablar en hebreo, pues hablaremos en hebreo. Por cierto, hablan mal en hebreo porque ni siquiera en hebreo es Yeshua, sino que se dice de otra forma que no voy a decir. Para no poneros en tentación. Pero realmente hay todo un movimiento así, que son gente que no han entendido que todo es una imagen, todo lo que las fiestas del Antiguo Testamento, todas las tradiciones, lo que apuntaban era a Jesús. Estaban apuntando a Jesús. Y si lo que hacemos es volver a las normas, volver a las fiestas, volver a los mandamientos, lo que estamos haciendo es retroceder. Estamos volviendo atrás porque había un problema antes, que había una serie de normas, mandamientos y demás que no podíamos cumplir. Que, sorpresa, sorpresa, no podíamos cumplir. ¿Y por qué volvemos a lo que no podíamos cumplir? Si ya Jesús lo cumplió. Si ya Jesús ha hecho todo. No hay ningún motivo, no hay ninguna razón para volver atrás. Nosotros tenemos que seguir adelante porque nosotros vamos con Jesucristo, el triunfador. Con Jesucristo, el que lo hizo todo. Con Jesucristo, el que anuló el acta de los decretos. Con Jesucristo, el que resucitó de entre los muertos. Con Jesucristo, el que nos resucitó a nosotros de entre los muertos espirituales. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué nos vamos a liar a discutir en cuanto a todo este tipo de cosas? Que si esta comida no se puede comer, que si esta bebida no se puede beber. ¿En qué estamos pensando? No puede ser. No tenemos que hacer esto. Ya de hecho, Pablo se extiende mucho más en este tema en Romanos capítulo 14. Que habla de, pues, lo de comer o no comer, beber, lo sacrificado, no lo sacrificado. En Corintios también nos habla lo mismo. Esta idea de, bueno, pero daos cuenta de que esto es sombra de lo que ha de venir. Esto es un reflejo. Esto nos está apuntando a otro sitio. El problema no es el acto en sí, sino lo que quiere decirnos Dios con esto. Y si hacemos las cosas, pero no entendemos por qué Dios hace esto, no hemos entendido nada y no sirve para nada. Por eso el Señor decía que no quería sacrificios. Lo que quería era un corazón sincero, que se arrepiente, que se pone delante de Él. El Señor no reclama más sacrificios, más actos, más acciones, más rudimentos, más tradiciones. No quiere esto. El Señor quiere un corazón circuncidado por Él. Un corazón limpio, que le ame, que le adore. Eso es lo que estamos llamados a ser nosotros. Eso es lo que podemos hacer nosotros. Y no lo hacemos nosotros, lo hace el Señor. Es que eso es la maravilla de todo esto. Que ni siquiera son nuestras fuerzas, que ni siquiera es nuestro poder, que es el poder del triunfador. Pues que el Señor sea la gloria. Vamos a dejar la predicación aquí y la semana que viene continuaremos. Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias, Señor, por todo, Señor. No tenemos ni palabras de agradecimiento suficientes. Gracias porque tu Hijo Jesucristo ha hecho lo increíble, lo imposible, lo que no podíamos hacer de ninguna manera. Gracias, Señor, porque nosotros efectivamente estábamos muertos. No teníamos nada, no teníamos solución. Estábamos muertos en nuestros pecados. Teníamos un acta de delitos que nos acusaba. Y tú, Señor, a través de tu Hijo lo has quitado todo. Señor, nos has limpiado, nos has cambiado el corazón, nos has dado vida y has quitado ese acta de los decretos que nos acusaba. Gracias, Señor, porque tu Hijo Jesucristo venció a todos los principados y a todas las potestades en aquella cruz. Gracias, Señor, porque la victoria es cierta. Gracias porque podemos, Señor, atarnos a ti y podemos, Señor, alabarte y bendecirte por el resto de la eternidad.
Gracias, Señor, por todo. Y lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.